Navidad María, mi nombre es Israel Rangel y nos encontramos en una emisión más de las noticias de la Iglesia platicaditas. En esta ocasión noticias que son dramáticas y lamentables. Un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter se registró en México con epicentro en el estado de Puebla, cerca de la capital. El gobierno de México estima en 1.700 millones de dólares el gasto en reconstrucción de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto informa de que hay 150,000 casas dañadas en todo el país. Por su parte, el Papa Francisco reza por las víctimas del terremoto en México y del huracán en Puerto Rico. Niños de México cantan al Papa Francisco y comparten su dolor por el terremoto en la Ciudad de México. Y es que en nuestro país, en México, el 19 del presente ocurrió un terremoto más. Esa fecha para los mexicanos es una fecha muy importante, ya que hace más de 30 años, en 1985 en México se había realizado, o mejor dicho, sucedió un terremoto trágico que marcó la historia del país. Y nuevamente ese día, un 19 de septiembre, vuelve a presentarse un terremoto de una magnitud importante, 7.1 grados en la escala de Richter. Un terremoto que sacudió no solamente a México, sino también a Puebla y a otros estados. Habíamos vivido ya algunos sismos unas semanas pasadas en donde Chiapas y Oaxaca habían sido los estados afectados. Continuamente durante estas semanas se han presentado sismos durante gran parte del territorio nacional y hoy nuestras notas serán referente a esta situación que México ha estado viviendo. Este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter se registró en la Ciudad de México con un epicentro en el centro de la ciudad de Puebla, otro estado importante de la República Mexicana. Es el segundo en menos de 2 semanas y es que, como te mencionaba en un principio, en el territorio mexicano durante semanas se han presentado varios sismos con diferentes epicentros y este fue el más grande, que tuvo consideraciones muy importantes. Por su parte, el gobierno de México estimó que la recuperación del país, sobre todo la reconstrucción, costará 1.700 millones de dólares. Y para esto, pues, muchísima gente ha apoyado, desde brigadistas, gente que ha donado, muchas instituciones, fundaciones que han trabajado para empezar a reconstruir este país que desgraciadamente se vio afectado por esta situación. Y por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto informó que hasta el momento, hasta esta fecha, se han registrado 150,000 casas dañadas en todo el país. Obviamente, hasta ahorita se tienen registrados en los últimos datos más de 330 personas fallecidas. En una actualización del balance preliminar de personas que murieron por este temblor de 7.1 grados en su magnitud en la escala de Richter, te puedo informar que hasta el momento se tienen registrados más de 190 fallecidos en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en la ciudad de Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Obviamente esta cifra va a aumentar, ya que, bueno, las autoridades del Estado de México señalaron que no van a meter maquinaria para levantar escombros hasta que no se encuentre la última persona enterrada debajo de ellos. Entonces van a seguir el aumento de las personas, de las víctimas. A estos fallecidos pues también se une la desgracia que se han suscitado en otros países, junto con los huracanes que se han presentado y otros fenómenos naturales que han ido afectando a gran parte del continente americano. ¿Qué pasa por parte de la Iglesia? Bueno, el Papa Francisco en alguna de sus audiencias ha señalado y ha pedido oración, sobre todo también por el huracán que se presentó en Puerto Rico. En una de las audiencias generales del Papa, que las presenta siempre todos los miércoles, recordó a las víctimas y los damnificados por el reciente terremoto en México, que ha causado más de 300 muertos hasta el momento y numerosos heridos. También recordó a todos los que están sufriendo por los últimos huracanes en el Caribe, precisamente este último de nombre María, que afectó las costas de Puerto Rico. También en Roma, en el Vaticano, algunos niños en la audiencia que tiene el Papa los miércoles, como te mencionaba, algunos niños de México cantaron al Papa Francisco y compartieron su dolor por esta situación que se presentó en el territorio del país. Un grupo de 22 pequeños del pueblo indígena Otomí en México
participaban un miércoles en una de las audiencias con el Papa Francisco y tuvieron un encuentro personal con él en donde compartieron el dolor que les ha causado este fenómeno en el país. Algunos de ellos interpretaron algunas canciones en su dialecto y el Papa obviamente sobre ellos ofreció una oración y volvió a recordar a todas aquellas personas que murieron en este terremoto. El Papa Francisco también en otra de sus homilías en estas catequesis de los miércoles mostró su solidaridad con las personas del pueblo mexicano, y es que después de este terremoto mencionó que va a intensificar la oración y que unida toda la Iglesia Universal van a estar continuamente pidiendo por los fallecidos, por los heridos, por los que perdieron sus hogares, por los familiares que no encuentran a sus seres queridos y por aquellas personas que aún no han sido rescatadas. Y por último te informo que también el Vaticano se hace presente, ya que se informó que se donaron $150,000 como primera ayuda por el terremoto de México. La Santa Sede enviará esta cantidad de ayuda a la población mexicana, sobre todo a las poblaciones más afectadas. Sabemos que México es el lugar importante, pero también está Guerrero y Puebla, que en sus comunidades rurales, porque déjame explicarte que una de las situaciones fuertes de Puebla y Guerrero no fue tanto en el centro de los estados, de las ciudades, sino más bien en las poblaciones rurales que sí se vieron afectadas, sobre todo en la comunidad de Cholula, en Puebla, y algunas comunidades de Guerrero en las que no se tenía mucha información, pero hasta ahorita se registra que hay comunidades que quedaron totalmente devastadas. Estas comunidades van a recibir esta ayuda, se va a repartir este dinero en varias regiones del centro del país. Esto según lo informó la sala de prensa del Vaticano, en donde el Papa Francisco autorizó el envío del dinero, y la primera contribución de la Santa Sede para esta emergencia será directamente destinada a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para cubrir las necesidades de los damnificados de esta catástrofe. Por el momento mencionó que la Nunciatura Apostólica será quien reciba este apoyo económico y lo repartirá a las diócesis afectadas, obviamente contando también la presencia de la diócesis de México, la Arquidiócesis de México, que también será beneficiada por esta cantidad de dinero que el Papa Francisco, el Vaticano, está donando para las víctimas. Esto es todo por esta ocasión en las noticias de la Iglesia Platicaditas. No son notas que nos agraden. Seguimos pidiendo de tu oración por este país que ha pasado por momentos muy difíciles. Esperemos que nuestro pueblo se levante y que sobre todo exista la esperanza en muchas personas que se quedaron sin hogar, y existe el consuelo para las personas que pues perdieron a sus familiares en este desastre que nadie nos lo esperamos, y más en un día en el que se recordaba un terremoto de hace más de 30 años, un terremoto que en 1985 ya había sacudido al país. Nuevamente causa consternación, causa dolor, causa tristeza, pero sobre todo esperanzados pues en que este país se va a levantar. Pedimos de tu oración, no dejes de orar por esta nación y por todos los países que se están viendo afectados por los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales no los podemos evitar, son cosas que suceden, así es la Tierra, así es nuestro planeta. Solamente hay que vivir esperanzados y creer que nuestro Señor nos va a ayudar a salir adelante después de toda esta situación. Inscríbete a Fiat María 17 en YouTube, búscanos también en Facebook y en Instagram. Nos vemos en la siguiente ocasión en las notas de la Iglesia Platicadita. En este micrófono, Israel Rangel.